Iglesia, Dios los bendiga. Hermanos, todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que Él ha hablado, Él lo hará. Sus promesas son parte de sus planes y eso debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, que lo que Él ha hablado, Él lo hará. Él lo hará. Hermanos, en la mañana de hoy nos visita Michael Ramos Pérez. Saludo a Michael Ramos Pérez. Nos visita de la Iglesia Vida Abundante en Fajardo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Michael. Así que, hermanos, permítanme orar. Vamos en oración al Señor para que el Señor sea exaltado sobre todas las cosas y que los corazones nuestros sean bendecidos y edificados por la persona de Cristo. Amén. Padre, oramos a ti en esta mañana, Señor, y vamos a ti a los méritos de Jesús. Nos encomendamos a ti, que sea tu evangelio retumbando en nuestros corazones, tu gracia, tu amor, tu gloria, tu poder, tus promesas, tus planes, para nosotros seguir confiando, Señor, esa certeza que ya tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Yo te pido por cada hermano y cada hermana aquí presente, aún cualquier situación, a pesar de la situación o la cual esté pasando, Señor, que sea esta palabra de ánimo y de consuelo a su vida. Dios, yo te pido también por la visita, o por aquellos que hoy nos visiten, Señor, y por aquellos, Señor, que no te conocen, por aquellos que no te conocen, que seas tú, Señor, revelándote a su vida y a sus corazones para que vengan en arrepentimiento, en fe, a los brazos de Cristo. Corran a Cristo para salvación, esperanza, perdón de pecado y vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, como dice en tu palabra, todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás. Que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos y que tu presencia esté en medio nuestro. Que nosotros seamos animados. Señor, quebranta los corazones y también consuela nuestros corazones para tu gloria y honra, Señor. En el nombre poderoso, oro a ti estas palabras en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el Evangelio de Juan hay muchas cosas en el Evangelio de Juan que están escritas que son propias del Evangelio de Juan. Significa que no está en otro evangelio. No está en otro evangelio. Pero hay otras cosas que sí están en los demás evangelios. Como por ejemplo, la entrada triunfal a Jerusalén que Jesús hace, está en todos los evangelios. Como por ejemplo el relato de la semana pasada cuando Pedro niega a Jesús, pues también está en otros evangelios. También en la alimentación de los panes y los peces. También otros evangelios lo redactan, ¿verdad? Los evangelistas. Pero este pasaje, Juan 14, del 1 al 14, solo está en Juan. Solo está en el Evangelio de Juan. El apóstol Juan, Dios lo inspiró a escribir estas conversaciones, esto que está sucediendo antes de que Jesús fuera al huerto de Getsemaní y antes que Jesús fuera al Calvario, a la cruz a morir. Esto estaba sucediendo en ese momento, en aquel tiempo, allá en Jerusalén. Así que mis hermanos,
Les pido por favor que me acompañen a Juan 14, versos del 1 al 14, y si pueden también aquellos acompañarnos en pie para leer la Biblia. Amén. Amén. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Versículo 5. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Padre, oramos a ti, Señor. Bendícenos, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Glorifica tu nombre y bendice tu iglesia. Y alcanza a aquellos, Señor, que no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús, oramos a ti. Amén. Amén. Hermanos, Jesús, siguiendo la línea, ¿verdad? Jesús les había dicho en el Evangelio, en el Juan capítulo 12, que sería crucificado. En Juan 12 Jesús le había dicho que sería crucificado. En el Evangelio Juan 13, Jesús les dice a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Y Jesús le dice a Pedro que lo negaría. Ahora, es importante que nosotros podamos entender lo que vamos a estar reflexionando en esta mañana. Es bien importante. Pero, para que tengan una idea de lo que hoy vamos a estar reflexionando, los creyentes son animados a no dejar que la aflicción les impida seguir a Jesús, confiando en sus planes, palabras y continuando su obra, orando en su nombre. Repito, para que tengan una idea de lo que hoy vamos a estar reflexionando, los creyentes son animados a no dejar que la aflicción les impida seguir a Jesús, confiando en sus planes, palabras y continuando su obra, orando en su nombre. Hermanos, como dije ahorita, este pasaje es propio del Evangelio de Juan. No está en otro evangelio. Pero este era el momento. Se dice que este era el último discurso de Jesús antes de ir a la cruz. Jesús está cenando con ellos. ¡Wow! La última cena como nosotros la conocemos. Y
Qué difícil que en una cena, que por lo general a veces tú disfrutas de tener conversaciones o se puede dar cualquiera, pero qué difícil porque ya habían cenado con Jesús muchas veces. Y esta cena, Jesús les estaba diciendo que iba a ser traicionado. Jesús les estaba diciendo, no tan solo que iba a ser traicionado, sino que iba a ser traicionado por uno de los que le había seguido. Jesús les estaba diciendo que Pedro lo iba a negar. Entonces, esas noticias realmente no te dan alegría. No son para alegrarte. Al contrario, lo que causa es tristeza. Y es precisamente esa aflicción y esa tristeza que lo que experimentaban, lo que iban a experimentar y lo que estaban experimentando los discípulos. Pero para tener un poquito y seguir arrancando en esta reflexión, en este tiempo, en este pasaje, en Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 32, Jesús da un detalle muy evidente, muy evidente. Entonces Jesús le dijo, dice Mateo 26, 31 al 32, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús conociendo las cosas, Jesús siendo omnisciente, Jesús les dice estas cosas. Ahora, la razón de su aflicción, el miedo terrenal los rodearía. Se verían perdidos sin dirección y sin una guía. Cuando ya Cristo iba a morir, Cristo iba a la cruz, en ese instante no lo volverían a ver físicamente. Y ya no verían a Jesús físicamente por ese momento. La muerte de Jesús sería la hora más oscura para los discípulos, para sus discípulos. De hecho, Jesús, como sabiéndolas todas, les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, que iremos a eso ya mismito. Pero estaban tristes, aún después de Jesús decirle estas cosas, ellos le siguieron, pero seguían afligidos y tristes. Como dice en el Evangelio capítulo 6, versículos del 20, el versículo 5, 20 y 22, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestros corazones. Versículo 20 de ese mismo capítulo. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción. Entonces, Jesús le está diciendo en el Evangelio de Juan, no se turbe vuestro corazón. Jesús sabiéndolo, siendo omnisciente y por lo que se avecinaba, Jesús los exhorta a no estar afligidos. ¿Qué significa la palabra turbe? Significa agitar, provocar gran aflicción. Pero pongámonos un momento en la perspectiva de los discípulos. Pongámonos en un momento en la perspectiva de los discípulos. Yo sé que esto nosotros lo estamos leyendo, lo hemos leído muchas veces, pero pongámonos en la perspectiva de los discípulos. Los discípulos habían pasado tiempo relacionándose con el Señor, habían creado un vínculo de amor, de amistad, de fraternidad, de esperanza, de regocijo, aún sabiendo o aún escuchando lo que Jesús les había dicho, que iba a ser entregado, que el Mesías tenía que morir, que ha venido el Rey prometido. Y quizás ellos pues no lo habían entendido del todo, porque todavía en su mente divagaba que era el Rey que venía
un rey en el sentido como hemos acostumbrado en este mundo a tener. Entonces, Jesús les dijo, voy a morir. Wow. Uno de ustedes me va a traicionar y Pedro me va a negar. Imagínense ustedes esa gran aflicción. Su corazón se estaba agitando. Sin embargo, Jesús los exhorta y les dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. Jesús los exhorta a evitar que eso les impida seguirles siendo animados a confiar en Él y su plan. Es hermoso, hermano, porque, hermano, Jesús en el capítulo 30 al 33, perdóname, el 32 al 33, Jesús le dijo, mira, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y el versículo 35, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, quizás usted ha llegado hoy en esta mañana. Quizás tal vez ha experimentado alguna aflicción. Claro, el texto nos muestra que los discípulos estaban teniendo esa aflicción, esa era la razón de su aflicción. No iban a ver a Cristo, Cristo iba a morir y no iba a ser lo mismo. ¿Cómo que uno te va a vender? ¿Cómo que uno que te va a traicionar? ¿Uno que te va a negar? ¿Cómo es eso? Nuestra relación ha sido muy bonita, esto es espléndido. Hemos aprendido mucho, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro líder. Entonces, quizás a lo mejor nosotros no estuvimos en aquella situación, pero posiblemente hayan situaciones que llegue a tu corazón aflicción. Hay hermanos que por alguna condición médica quisieran servir al Señor y es muy complicado. Pero en esta mañana, déjame decir algo. Jesús te anima a que sigas confiando en Él, en su plan que tiene ya para ti y en sus promesas. Quizás tal vez a lo mejor tienes una adversidad económica y trae aflicción que aunque no es que hayas estado allá con los discípulos, pero quizás no permitas. Aún así, si no es la misma aflicción que tenían los discípulos, no permitas que esa aflicción te impide seguir creyendo en Cristo Jesús, en su promesa, en sus propósitos. Hermanos, somos llamados y Dios nos está dando el remedio a que cuando venga la aflicción, como dice Eclesiastes, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Estamos en un mundo caído y aunque no tuvimos aquel momento, que la aflicción que ellos tuvieron posiblemente nosotros no la hemos vivido, pero estamos en un mundo que está corrompido. Entonces sí aplica también a nosotros como creyentes del Señor a evitar que esas aflicciones nos impidan creer y seguir creyendo en nuestro Salvador y Redentor, mis hermanos. Y eso es verdad lo que pudiera repetir en esta mañana. Como creyentes del Señor no estuvimos en la misma situación que ellos, pero aplica a nosotros esa exhortación, a no dejar que la angustia y aflicción nos impida seguir a Jesús, confiando en sus planes, sus palabras, continuando su obra, orando en su nombre. Y esto es una exhortación, no es para el hombre común, es una exhortación para ti, para mí, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, como redimidos por su sangre. Como que éramos pecadores y ahora somos redimidos y tenemos sus bendiciones en Cristo Jesús.
El Mesías, hermanos, las promesas de Dios son partes de su plan. Lo hizo con Abraham. Tuvo un plan con Abraham. Tuvo un plan con Isaac. Tuvo un plan con Jacob. Tuvo un plan con su pueblo. Y era parte de los planes de Dios, o las promesas de Dios son parte de su plan. Jesús iba a ir a la cruz a morir. Y era plan determinado por Dios. Cristo murió en la cruz para salvar al pecador. El Mesías fue el Salvador prometido. Hermano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que debemos también nosotros, al igual que ellos, ser animados a confiar en sus planes. Jesús los exhorta en los primeros versículos. Jesús los anima a confiar en su plan. Jesús los anima a confiar en sus palabras porque son parte de su plan. Y Jesús los anima a continuar su obra cuando Él no esté orando en su nombre. Eso lo encierra todo de los 14 versículos. Ya nosotros tenemos su presencia por medio de su Espíritu. Estos hombres sufrieron mucho. Estos hombres sufrieron gran aflicción. Pero aún así, porque el Señor le dijo, lo mismo que le dijo, lo hizo, que estará con ellos. Y así mismo hizo, estuvo con ellos. Lo veremos más, obviamente, en el transcurso de lo que sigamos reflexionando. Pero son animados los discípulos. Jesús los sigue animando. Y realmente estas son palabras de ánimo y consuelo. Este plan de Dios, estas promesas de Dios, Jesús los sigue animando a confiar en sus planes. Hermanos, a confiar en su promesa de un lugar seguro, como nos dice el versículo 2 al 3. Me voy, Jesús dice, me voy. Vamos a leerlo de nuevo. Dice 2 al 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Posiblemente los discípulos no captaron muy bien eso que Jesús les decía, porque posiblemente pues era complicado, tanta información que Jesús les había dado. Pero hermano, esa era su esperanza, eso era lo que les esperaba. Y también esa esperanza es para la iglesia. Esa esperanza es para ti y para mí. Porque el Señor murió en una cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Eso es lo que significa me voy. Fue a preparar un lugar para vosotros gracias a su sacrificio, gracias a que resucitó al tercer día. Ahí intercede por nosotros. En la casa de mi Padre, el cielo. Ahora bien, dice el diccionario bíblico Mundo Hispano sobre el cielo, la morada de Dios. Lo describe como la morada de Dios, la casa de mi Padre. El sinónimo de la casa de mi Padre es el cielo. La casa de mi Padre, las moradas de Dios. Y Jesús ya le había hablado del cielo. En el Evangelio, en capítulo 3, versículo al 13, Jesús tiene una conversación con Nicodemo, pero Jesús le deja saber, y los que pudieron escuchar, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Jesús más adelante le dice, Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y en el capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el Mateo capítulo 5, versículo 12, Jesús les dice, después de las bienaventuranzas, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. El diccionario Mundo Bíblico Hispano
describe el cielo como la morada de Dios. Si leemos Apocalipsis, hay muchas características que nos da Apocalipsis del cielo. No se compara con lo que nosotros podamos ver en la tierra. No hay ciudad de Dios como esa. No la hay. Yo me impresionaría si fuera a Nueva York a ver la Gran Manzana, o me impresionaría si fuera a París, o me impresionaría si fuera a esas ciudades bien bonitas y de historia en alguna parte del mundo. Pero no se compararía con ese lugar que la Biblia llama cielo, la morada de Dios. Lo que tú y yo podemos saber o escuchar, la ciudad de Dios. Apocalipsis da muchas descripciones de la ciudad de Dios. Ahora bien, pudiera hacerles esta pregunta o pudiera preguntar esto. Si tú estuvieras en los portones del cielo y Dios te dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué dirías? Escucha bien, joven, jovencita, jovencito, amigo. Escucha bien. Si estuvieras en los portones del cielo y Dios te dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué dirías? Quizás dirías de manera inmediata, porque yo me porto bien. Quizás dirías, porque soy alguien muy devoto en las cosas religiosas. Quizás dirías, porque soy maduro y tengo mucha capacidad. Tengo un gran intelecto. Pues no. No. La Biblia dice en Efesios que no es por obras, sino es por fe en Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos que no hay nada bueno, no hay nadie bueno. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a un devoto religioso que había que nacer de nuevo a Nicodemo. Ahora analiza bien la vida, o analiza tu vida. Tal vez piensas, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero analiza tu vida. Analiza lo que tú haces. Analiza cómo tú vives. Analízalo. ¿Has cumplido el mandato de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? 100% a cabalidad. ¿Lo has cumplido al 100%? Analiza tu vida y tu manera de vivir. ¿Has tomado en cuenta a Dios en tus acciones? ¿Has tomado en cuenta a Dios en tus decisiones? ¿Has tomado a Dios en cada mañana cuando te levantas o cuando te acuestas? Probablemente no. ¿Saben por qué? Porque el único que amó a Dios con alma, corazón y mente se llama Cristo. Él vivió sin pecado. Y todo hombre es pecador. Así que mi amigo, no te creas el concepto ese de que tú eres o crees en Dios de una manera simple y yo hago lo que en mi vida lo que me dé la gana. Como el ateo práctico que dice creer en Dios pero vive como le da la gana. Probablemente has pecado, 100% seguro has pecado con Dios y estás perdido, separado de Dios y el cielo no es tu esperanza. Esta esperanza y esta promesa de un lugar seguro es para ti, mi hermano creyente del Señor. Para ti, iglesia creyente del Señor. Ahora, amigo, necesitas un Salvador. Jovencita, jovencito, necesitas un Salvador. Y a alguien que te reconcilie con Dios. Y su nombre es Cristo. Arrepiéntete de donde has caído y corre a Cristo por medio de la fe en su muerte en la cruz en tu lugar, para que tengas el perdón de tus pecados y por regalo tengas la salvación y vida eterna. Y puedas tener la bendición de la promesa de ese lugar seguro eternamente con Él.
animados a confiar en sus planes. La bendición de un lugar seguro, un lugar permanente en el cielo. Jesús nos dice en esos versículos: vendré otra vez por vosotros, os tomaré para que estén en donde yo estoy. Jesús volverá por segunda vez. Jesús va a volver por segunda vez. Y tú sabes lo hermoso de esto, que Él no ha dejado de ser el gran pastor. Él no ha dejado de ser el buen pastor. Porque Él no va a mandar a Moisés. Él no va a mandar a Elías. Él mismo se va a asegurar de hacerlo. Él mismo va a ir al cielo. Él mismo ha subido al cielo. Él mismo ha preparado ese lugar. Él mismo vendrá y nos tomará de su mano y nos llevará con Él a estar siempre con Él, por los méritos de Él, en la casa del Padre, en el cielo. Es hermoso, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le está diciendo, los está animando a confiar en sus planes. Hermano, Jesús es digno de toda confianza. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: creen en Dios, creen en mí también. Y es asombroso. ¿Por qué? Porque es algo que tú dices: wow, no hay manera de que Él falle. Por quién es Él. Por lo que ha hecho. Por ejemplo, en el baloncesto, todos conocen a Michael Jordan. Y jugar al lado de Michael Jordan debe ser confiable para el jugador o el compañero de equipo, porque ya sabe de antemano que existen muchas posibilidades de que obtengan la victoria y el campeonato. Ganó 6 campeonatos con Chicago Bulls. Dicen no, es el mejor jugador de la historia del baloncesto. Punto. No es Stephen Curry, no es LeBron James, pero nada, eso podemos hablar otro día. Pero era confiable. Y era un hombre. Esto estoy hablando en términos deportivos o humanos. Pero Jesús le había enseñado y había hecho lo que les dijo. Jesús, el más alto poder, toda la autoridad, significa la más alta autoridad, le había demostrado que los espíritus del mundo no tenían autoridad ni poder sobre él. Les había demostrado a la enfermedad que no tenía autoridad ni poder sobre él, sobre Jesús, sobre quién es Él, porque Él mostró toda su gloria y su poder sobre eso. Es más, les había demostrado cuando calmó la tempestad que la tormenta aquel día no tenía autoridad ni poder sobre Él. ¡Wow! No hay manera que Él falle. Por eso es que Él le dice: si no hubiera sido así, no se lo hubiera dicho. No se lo hubiera dicho. Significa que así va a ser. Si Él lo dijo, Él lo hará, mis hermanos. No importa la aflicción, no importa la situación. El remedio a eso, para evitar que eso nos impida correr la carrera que tenemos por delante, es seguir confiando, esa certeza en aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él lo ha hablado, Él lo hará. Hermanos, dice en Hebreos capítulo 11, de 13 al 30, Jesús les dijo en el Evangelio de Juan sobre la casa del Padre. Jesús les está diciendo lo que les espera. Crean en mí. Esto es lo que les espera. Era lo mismo que tenían en mente los héroes de la fe. Era lo mismo que tenía Abraham, Jacob, los héroes de la fe que menciona Hebreo. Tenían esa esperanza de esa promesa de ese lugar seguro y eterno con Dios. De ese lugar celestial. Dice Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 10. Él dice en su palabra, voy a leer del 9 al 10 primero.
de 9 al 10 dice, 11 de 9 al 10. Dice Hebreo, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice versículo 13 al 10. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamados Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Los héroes de la fe tenían la entrada a ese lugar por la fe. Y Jesús le estaba diciendo, a ustedes les espera, crean en mí. Ese lugar donde ya no va a haber llanto, dolor, aflicción. Ya, se va a acabar. Porque va a estar Él mismo, el Cordero, Dios mismo. Estaremos en su presencia de una vez y por todas, como debió haber sido desde el principio. Él lo ha hablado, Él lo hará. El que vendrá fue aquel que murió y resucitó y ascendió a los cielos, y por medio de la fe en Él podremos llegar a estar con Él en la casa del Padre, el cielo. La cruz no iba a ser en vano, era el plan determinado por Dios, y su muerte no sería el final. Iglesia, así como ellos tuvieron ese ánimo y fueron animados, también nosotros somos animados a confiar en sus planes. Confiar que Él es el camino hacia el Padre, versículo del 4 al 11. Tomás dice en el versículo 5, en este sentido, ya estamos más adelante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Le dice Tomás. ¿Se recuerdan de quién es Tomás, verdad? Tomás es aquel que cuando Cristo resucitó, dijo, no, yo todavía no lo he visto. Yo tengo que verlo para creer. Si no toco los huecos en su mano o el costado, no creo. Pues Tomás le estaba diciendo, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a conocer el camino? Pero Jesús le contesta, hermanos, estas palabras hermosas que muchas veces hemos escuchado y que son tan proclamadas, así como Juan 3:16, como el Evangelio de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Así también este versículo es proclamado y lo proclama mucho para evangelizar. Pero Jesús le está diciendo a los discípulos, a sus redimidos, estas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, había tanta deidad en aquel momento igual que ahora. Había tantas filosofías en aquel momento igual que ahora. En aquel momento el hombre creía ser inmortal igual que ahora. Te decía que el faraón era un dios y que era inmortal. Igualmente los emperadores. Y Jesús los está de esta manera. Escuchen bien. En otra manera a los discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se iba al cielo. Tomás pregunta, pero ¿cómo va a ser? No sabemos. La incertidumbre, obviamente del sentido. Es una pregunta quizás la hubiésemos hecho nosotros, bastante común. Pero gracias a esa pregunta, Dios nos da una gloriosa revelación para que nosotros sigamos confiando en esos planes. Y Jesús le dice a Tomás, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Wow. Y Tomás y los demás lo estaban conociendo. Hermanos, Jesús es la verdad encarnada de las promesas de Dios. Es lo que está diciendo Jesús, lo que nos quiere mostrar el Evangelio de Juan. Jesús es la vida, como tú y yo ya hemos escuchado, que es la resurrección y la vida eterna. ¿Y el hombre se cree inmortal?
No es verdad que los deportes que hacen, cuando es un buen jugador y después muere y tuvo unos buenos récords, ¿qué hacen? Lo exaltan al Salón de la Fama y dicen, ¿cómo que? Lo inmortalizan. El único que puede dar vida se llama, obviamente, Cristo. Él es el dador de la vida. Y lo hermoso de esto es que Él está diciendo, nadie, Tomás, discípulos, nadie va al cielo, nadie va al Padre si no es por mí. Olvídate de todas las deidades, olvídate de todas las filosofías orientales, europeas y de las que haya. Olvídate de tus capacidades y de tu intelecto y de tu madurez. Olvídate. Jesús está diciendo, nadie va al cielo si no es por medio de mí. Wow. Y eso es un gran mensaje también para nosotros como iglesia, aún siendo cristianos. En la iglesia, Jesús no está diciendo, la Virgen o María es el camino. Jesús no está diciendo, los ángeles son el camino. Jesús no está diciendo, los discípulos, Pablo, Lutero, o ¿cómo se llama este otro? Se me olvidó. No son el camino. De hecho, ninguno de nosotros es el camino que lleva al cielo. No es ni sacerdotes, no son ni líderes religiosos, no son los pastores, no son los cristianos. Es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso tu vida debe estar enfocada en seguir confiando en su sacrificio. Es el único que no va a fallar ni falló. Él es digno de toda confianza. Si Él lo dijo, Él lo hará. Nadie viene al cielo si no es por mí. Jesús les está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Wow. Somos animados también a confiar en sus palabras, porque sus palabras son parte de sus planes. Mira lo que dice, vamos a leer 8 al 11, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Mira qué hermoso esto. Mira cómo Jesús sigue insistiendo a sus discípulos y a Felipe. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, cree por las obras mismas. Todo lo que he hecho de manera asombrosa. Hermano, los milagros que Jesús hacía era para mostrar al Padre, para revelar al Dios Padre. Y este texto nos muestra la unidad, esa relación que tenía Jesús con el Padre, claro. Y esa situación, y sabemos y estamos convencidos que Jesús es Dios y que es la imagen del Dios invisible. Y Jesús le está recordando a Tomás, wow, Tomás, ¿cómo que muéstranos al Padre? ¿Cómo que muéstranos al Padre? Tanto tiempo he estado contigo y todavía no me has visto. Wow. Y con la contestación al final, al Jesús decirle, créeme, en otras palabras, claro, Jesús se iba a la cruz y les estaba advirtiendo lo que iba, ¿verdad? Los planes y que confiaran en Él y animándolo. Pero creedme, Jesús le dijo. En otras palabras, Tomás, discípulos míos, para su consuelo, creedme. Créeme que las palabras que yo estoy diciendo son de autoridad y son certeras, son veraces, porque el Padre mora en mí. Para que tuviera ese consuelo, Jesús le dijo a Tomás, créeme. Y le contestó esa pregunta. Ahora sus palabras traen esperanza
y dirección. Claro que sí. Eso era lo que Jesús quería que ellos entendieran. Cuando Él ya no iba a estar físicamente, recordaran sus promesas, su palabra y sus planes. Jesús es quien lleva al Padre a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en Él como Salvador y Señor. De la misma manera que Jesús es el Padre, es la puerta, y la escalera entre el cielo y la tierra, es el único camino al cielo. Para nosotros es un gran regocijo poder nosotros internalizar esto, que lo hemos leído muchas veces, y el Señor te lo muestra. Wow, gloria a Dios, es que Él es el camino, y uno se inspira y se motiva y se anima y es edificado con ese versículo nada más. Con ese versículo nada más. Pero en aquel momento ellos todavía no habían internalizado eso. Y aún así, aún habían creído, porque dice, mira lo que dice. De hecho, ya después de eso no le van a hacer más preguntas a Jesús. Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 28 al 23, Jesús le está diciendo, salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, es aquí que ahora hablas claramente y nos usas lenguaje figurado. Mira lo que dice los muchachos, los discípulos. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Y Jesús le dice, esto pasa más adelante, ¿ahora crees? ¿Ahora creéis? Le pregunta, mirad. La hora viene y ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. El mundo tenéis tribulación, pero confía, yo he vencido el mundo. Habían creído, pero aún así lo dejaron solo. El miedo terrenal los rodeó, pero Jesús lo sabía y les dijo, pero confíen en mí, por lo que yo voy a lograr, por lo que voy a hacer para ustedes. Hermanos, esas promesas, esas bendiciones y esos planes de Dios, claro, es para la gloria de Dios, pero son para ti y para mí. No sé si puedan entender eso, no sé si me estoy explicando bien. Esas promesas y esos planes de Dios, iglesia, son para ti. Son para ti. Animados a continuar, hermanos. El último punto, que Jesús siga animando a los discípulos. Y esto es bien importante. El versículo 12 al 14. Jesús está diciendo, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, recuerden la situación, recuerden el contexto. A pocas horas de ese día de ir Jesús a morir a la cruz. Físicamente no lo iban a volver a ver. Esos 3 días hasta que Cristo resucitó y después se le aparece y estuvo con ellos 40 días antes de subir a los cielos. Antes de subir a los cielos. Y les prometió que les enviaría al Espíritu Santo, aquel que le iba a recordar todas las cosas, el ayudador, pero también el consolador, en medio de las aflicciones. Y el ayudador para servirle a él y continuar su obra después de su partida. Animados a continuar su obra orando en su nombre. Ese es el siguiente punto que nosotros vamos a tomar. Cuando Jesús está diciendo, aún mayores que estas hará, al que cree en mí, al creyente, a la iglesia del Señor, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores que estas. Cuando el Espíritu Santo llega a aquel aposento, Jesús ya le había dicho, y vendrá sobre ustedes en Hechos el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigo hasta el fin de la tierra. Jesús los está animando a que aunque Él ya no esté, pero le va a enviar un ayudador, a que continúen la obra de expandiendo el reino y su evangelio
por medio del poder del Espíritu Santo. A eso se refiere. Y cuando ellos predicaron, se dice que Pedro predicó el primer sermón, se convirtieron 3,000 personas. ¡Wow! Gloria a Dios. 3,000 personas y después cientos de personas más. Y el Señor seguía añadiendo a la iglesia por la locura de la predicación del Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Si te pones a analizar bien, en Apocalipsis, bueno, nos muestra que allá en el cielo van a ver gente, ¿de qué? De toda lengua, tierra y nación. Un mayor alcance. Jesús está animando, la iglesia va a tener, por poder del Espíritu Santo, esa encomienda de seguir la obra que el Señor había establecido ahí en Jerusalén, de expandir su reino y su evangelio. Y cuando Jesús está diciendo que oren en mi nombre, todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré. De hecho, lo vamos a ver más adelante, que Jesús sigue diciendo eso. Ahora, Jesús no está diciendo, ustedes conocen lo que dice Santiago. Ustedes no tienen lo que piden porque piden mal. Piden para sus deleites y pasiones. Jesús no está diciendo ahí que, ok, ora que mañana tenga un jet en el patio de tu casa. Supongamos, ok, tú eres creyente y crees que sí Jesús lo puede hacer. Ora por eso, a ver si mañana va a haber un jet, el black, qué sé yo, en el patio de tu casa. A ver si Dios te lo va a dar. No se está refiriendo a nuestros caprichos y deseos. Se trata de su reino. Recuerden, Jesús no es del reino terrenal, es el reino de Dios. Se trata de su evangelio, de su reino, de la pasión de su reino, de que crean en Él, de renovar y restaurar y redimir al hombre pecador, volverlo a Dios y crear una iglesia que glorifique cada domingo sus vidas de lunes a viernes, unidos, alabando a aquel que los salvó. Ahora, atrevámonos a esto. Atrevámonos a orar, Señor, dame amor para amar a tu pueblo y amar al hermano. Dame amor para servirle sacrificialmente. Ayúdame a ser discípulos. Ayúdame a compartir el evangelio. Ayúdame a servirte donde quiera que tú me pongas. Te animo a que te atrevas a orar eso y lo pidas en el nombre de Jesús. A ver qué pasa. Él lo hará porque tiene que ver con sus propósitos. Y no lo hará para la gloria del hombre. Lo hará para la gloria de Dios en el Hijo. Amén. No sé si me entendieron. No sé si me expliqué bien. En medio de un mundo caído, el creyente está llamado a continuar la obra del Señor y en su evangelio, confiando y orando en el nombre de Jesús para la gloria a Dios en el Hijo. Atrevámonos a orar, iglesia, a que hayan plantadores de iglesia, a que hayan hermanos que se atrevan a sembrar la semilla en otros lugares. Atrevámonos a orar a que Dios levante aquí misioneros. Atrevámonos a orar eso en el nombre de Jesús. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Para encerrar y poder volver a captar la idea. Tú y yo, somos animados y exhortados a no dejar que la angustia y las aflicciones que puedan presentar en este mundo. Claro,
obviamente por la causa de Cristo uno sufre y uno va a sufrir. Pero la angustia es angustia. Y eso puede impedir que tú sigas creyendo o sigas sirviendo al Señor. No dejes que eso te detenga en seguir confiando en el Señor. En seguir a Jesús, confiando en sus planes, sus palabras, continuando su obra en su nombre. ¿Por qué? Porque ya Él preparó un lugar. Él está pronto a volver para estar con Él, juntamente con Él. Y nuestras mentes no tienen ni idea. Quizás tal vez tenemos esa esperanza, pero todavía nuestros ojos no han visto lugar como aquel. Volveremos al Dios que nos creó. Ya estamos ya en el Dios que nos creó por medio de Cristo. Pero confiemos. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque no hubo engaño en su boca. Confiemos porque no es sombra de variación. ¿Qué significa eso? Que Cristo no es ambivalente. Los gobernantes son ambivalentes. Un gobernador te dice una cosa y al otro día hace otra. Claramente lo hemos visto en nuestro diario vivir con los gobernantes. Pero Jesús no es ambivalente. Si Él lo ha hablado, Él lo hará. Si Él lo ha hablado, Él lo hará. La certeza, creer, confiar en Él. No importa las aflicciones que podamos experimentar o las clases de aflicciones que podamos experimentar. Porque Él es la verdad de Dios encarnada, digno de toda confianza. Así que quizás, tal vez, como dije ahorita, tal vez a lo mejor hay muchas cosas o hay cosas que te han afligido, que quizás no sean las mismas que las mías. Quizás tal vez ha llegado a tu corazón esa aflicción que tal vez no es como la misma que experimentaron los apóstoles. Quizás no moriremos en una cruz boca abajo, quizás no moriremos degollado como Jacobo, quizás no moriremos así como murió Pablo. Obviamente fueron ofrenda agradable al Señor porque fueron mártires. Quizás no tengamos esa misma experiencia que ellos tuvieron, quizás no suframos lo que ellos sufrieron, que lloraron amargamente, pero sí habrán aflicciones. Sí van a haber aflicciones. Cualquier situación económica o una adversidad puede afligir tu corazón. Cualquier condición médica puede afligir tu corazón. Y no estamos diciendo que no tengas fe. Sea mucha o sea poca, como dice Spurgeon, es fe. Recuerden, ellos habían creído. Y aún haber creído, se esparcieron. El miedo los arropó. Pero no se trata de lo que nosotros hagamos o experimentemos o sintamos. Se trata de recordar la certeza de que Él nos ha dicho que creamos en Él, porque Él lo hará. Él es nuestro Dios. Vendrá por nosotros, está con nosotros para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, te damos la gloria y la honra. Gracias, Dios mío. Te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, llevando, Señor, y inquietando los corazones de aquellos que han escuchado hoy en esta mañana. Oh, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos a atrevernos a orar por las cosas del reino, a multiplicarnos, a seguir promoviendo el evangelio, a amarnos unos a los otros, a cuidarnos, a velar unos por los otros, Señor. A vivir y procurar la santidad porque es tu voluntad. A no descuidar la vida de oración porque es tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que lo que pidamos en tu nombre tú lo harás, Señor. Y ayúdanos a no desviarnos de pedir cosas para nuestros deleites ni nuestros placeres. Porque dice Santiago que no la vamos a tener. Porque es para nuestros placeres. Señor, que oremos y todo sea para la gloria y la expansión del Evangelio de Cristo. Oramos a ti, Señor, en esta mañana. Esto lo oramos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.